darte la honra, Padre, a través de tu palabra. Queremos, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de tu hermosa palabra. Que no sea el hombre, Señor, sino seas tú y tu Espíritu Santo, Señor, derramarse en este lugar. Te pedimos que llenes, bendito Padre, Señor, el corazón de mis hermanos que ya están dispuestos a escucharte, Señor. Que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Que seas tú también en la vida de aquel que no pudo llegar. Que seas tú guardándolos, Padre, también. Que seas tú, Señor, llenando su corazón a donde quiera que estén. Pero que ellos puedan, bendito Padre, también, Señor, querer llegar a tu palabra día con día, Señor. Hoy te pedimos por una iglesia, Señor, que tenga la disposición, Señor, de congregarse, Señor, en este día que tú has hecho, Señor, para poder descansar en tu palabra. Hoy te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, derramándose en este lugar, Señor, que tomes posesión, Señor, de tu casa, de tu iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero que me acompañes ahí al libro de los Salmos, capítulo 1, ya lo tienes. Y quiero que leas conmigo, amén, desde el verso 1 hasta el verso 3. Vamos a leerlo lentamente para que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 1, dice su hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Que no anduvo en qué? ¿Qué va a ser? Bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Repite conmigo versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Amén. Lee conmigo el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. El Espíritu Santo de Dios sea con cada uno de nosotros. Mira, iglesia, toma tu lugar. Yo sé que somos pocos, pero esto es lo que el Señor quiere hoy hablarte en esta tarde. Amén. De pronto a veces vemos, como en la mañana, iglesias llenas, pero nuestro corazón a veces está lejos de la predicación. Yo lo veía en la mañana y veía como el Señor traía a este siervo, ¿verdad? Prácticamente desde el otro lado del mundo, ¿no? Desde Santiago de Chile, con una iglesia totalmente llena, pero una iglesia totalmente apática, ¿verdad? Porque a veces cuando necesitamos decir amén, no decimos amén, y cuando no decimos amén, ¿verdad? Es porque probablemente no queremos esa bendición para nosotros, o no creemos que el Señor puede hacer eso por nosotros. Entonces, hoy al ser pocos, ¿verdad? Yo quiero pensar que todo está dispuesto tu corazón a escuchar tu palabra, y que sea el Espíritu Santo derramado en ti, y que pueda Él llenar tu corazón, que pueda llenar tu vida a través de la palabra de Dios. Y nada es casualidad, ¿verdad? Por eso dice la palabra aquí, desde el verso 1, en el libro de los Salmos, empieza con una bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos. La palabra bienaventurado dice que su significado es ser feliz o ser dichoso. Es decir, si eres bienaventurado, eres feliz o eres dichoso. Pero también califica al poseedor, ¿verdad?, como digno de esa felicidad. Nuestro tema del día de hoy, para que vayamos entrando en contexto, es la toma de decisiones en este año. Toma de decisiones en este año. ¿Cómo son esa toma de decisiones? ¿Cómo estás tomando las decisiones? ¿Cómo vas a tomar una decisión a lo largo de este año? Estamos en enero y pareciera que el tiempo se pasa muy rápido. Estamos ya a finales de enero y los días se acortan, iglesia, y eso es normal. Los tiempos se acortan, se los platiqué un día, ¿verdad? Cómo es que a veces las distancias también se acortan, los tiempos se acortan, y es porque los días son cortos, porque el Señor se acerca. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, la palabra bienaventurado nos hace referencia a aquella persona que es digno de ser feliz. ¿Pero por qué es digno de ser feliz?
porque ha buscado, dice ahí en el verso 2, que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Dice que esta persona, ¿verdad?, no estuvo en camino de pecadores, ni tampoco se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Alguien sabe qué es escarnecedor? Burlador. ¿Alguien más? Yo lo busqué, ¿verdad? Y dice, escarnecedor es una persona soberbia, presuntuoso, que actúa con insolencia. La hermana dice, burlador es una persona insolente, una persona, ¿verdad?, dice soberbia, que confía en sí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que no estuvo en silla de escarnecedores, ni anduvo en camino de pecadores, ¿verdad?, es que no le ha hecho caso a estas personas, ni se ha dejado llevar por esas personas. Es por eso la importancia de la influencia que tienen tus amigos hacia contigo, o la persona, o las personas con las que más convives. Y este es un tema importante, iglesia, en la toma de decisiones, porque a veces cuando queremos tomar una decisión, empezamos a tomar decisiones bajo nuestra propia prudencia, o en base a los consejos o a lo que escuchamos de las personas que tenemos cerca de nosotros. Entonces, ¿a quién tienes cerca hoy de ti en esta tarde? Voltea a ver a quién tienes cerca. ¿A quién tienes cerca, Cheche? A Zoé. ¿A quién tienes cerca, Mariel? Amén, gloria a Dios. ¿A quién tiene cerca, Diego? ¿A quién tiene cerca? ¿Quién es? Tu mamá, ¿verdad? Entonces, el consejo que tú vayas a tomar, ¿verdad?, tómalo de la persona que esté cerca de ti, pero al final del día la última decisión la vas a tener tú. Pero si esa persona en la que tú estás, ¿verdad?, probablemente estés en el trabajo y es una persona pecadora, es una persona escarnecedora, ¿verdad?, probablemente no te convenga tanto su consejo. Entonces, para tomar una decisión en este año, dice la palabra de Dios ahí en el verso 2, y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar nos dice que es literalmente murmurar. Murmurar es decir, hablar, pero no repetidamente, vea, repitiendo las mismas cosas, sino hablando en el contexto bíblico. Dice que en su ley medita de día y de noche, es decir, medita, murmura, habla, pero conforme a su ley, porque en su ley está de día y de noche. Entonces, como quiero llevarte hoy, ¿verdad?, a nuestro primer punto en la toma de decisiones. Y el primer punto es no precipitarnos. Quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, verso 15. Proverbios capítulo 14, verso 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El que es simple, la persona simple, todo lo ve, ¿verdad? Pero dice aquí que más el avisado mira bien sus pasos, es decir, está observando cada uno de los pasos que da. Y la palabra de Dios aquí en el Salmo nos habla de una persona que va a ser bienaventurada, es decir, va a ser feliz, completamente feliz, siempre y cuando medite en la ley de Jehová. Amén. Quiero que me acompañes a Tesalonicenses capítulo 5. Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Amén. Dice la palabra de Dios, examinándolo todo, retenerlo todo lo bueno. Es decir, cuando tú te sientes con una persona al lado y recibas un consejo de una persona que primeramente no conoce de Dios, una persona, ¿verdad?, que si tú miras su vida o su testimonio te vas a dar cuenta que probablemente no es tan buena, porque también hay gente, ¿verdad?, que da buen testimonio aún sin ser cristiano.
¿Alguien conoce a alguien así? Y hay personas que no son cristianas, pero que dan buen testimonio, que ves su vida, ¿verdad? Y probablemente a esa persona podrías tomar un consejo, mas sin embargo, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que guardes todo lo bueno que te pueda servir, pero lo malo tienes que desecharlo. Amén. Entonces, nuestro primer punto es: no te precipites. Cuando tomas una decisión, a veces tiene que ser rápido, ¿verdad? Pero si tú tienes la palabra de Dios, por eso dice aquí en el libro de los Salmos, dice que en su ley medita de día y de noche, es decir, es una persona que lee su palabra, una persona que está cerca de su palabra, una persona que tiene el tiempo para poder meditar en la palabra de Dios, que no solamente la lee, sino que también la escudriña, es decir, que la entiende. A veces la toma de decisiones es tan rápida como salir corriendo, la toma de decisiones es tan rápida, ¿verdad?, como cerrar una puerta. Es decir, si alguien te va a asaltar, tocan tu puerta y buenas tardes, vengo a vender un producto, y tú ves la pistola, ¿verdad? Pues la toma de decisión es rápida, no te vas a poner a ver qué dice el Señor, ¿verdad?, en base a esto. Si se para una moto y obviamente pues te va a asaltar, ¿no? Ya se bajó y a ver, a correr. La toma de decisión es rápida, ¿verdad? O le entregas todo, o te echas a correr, o le pegas, pero puede ser que saque la pistola y te dispare y ahí quede uno, ¿verdad? A veces la toma de decisiones es muy rápida, pero dice aquí que no nos precipitemos. Pero cuando tú meditas en la ley de Jehová de día y de noche, el Señor te va a decir en ese momento qué hacer. El Espíritu Santo va a llegar a tu corazón, la palabra de Dios va a llegar a tu vida y Él te va a decir qué hacer en ese momento. Entonces, como nuestro primer punto es: no te precipites. Segundo punto: sé sabio y sé sensato. Quiero que me acompañes a Santiago. Santiago, capítulo 1. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría no es algo, ¿verdad?, que se lo guarde Dios. La sabiduría es algo que el Señor quiere compartir contigo. El Señor quiere darte la sabiduría a través de la palabra de Dios para que tú seas un hombre o una mujer sensata. Amén. Entonces, sé sabio y sé sensato. La sabiduría no viene, ¿verdad?, del hombre. Hay hombres que dicen: ay, ese hombre es muy sabio, ¿verdad? Yo he escuchado a hombres hablar y te cuentan por la experiencia demasiadas cosas y te hablan conforme a lo que ellos han vivido, a lo que han escuchado, a lo que les ha servido. Pero de pronto cuando tú ves una persona que habla y dices: oye, sí, es cierto, ¿verdad? Esa persona es prosperada, esa persona es buena, esa persona, sí, yo lo veo, sí, y habla muy bonito, y a él le ha servido esto, le ha funcionado, él lo ha hecho todo bien. Pero si no escuchas un versículo bíblico en todo lo que dice, es que él se está guiando conforme a su propia prudencia. Y la palabra de Dios nos invita a que seamos sabios y que seamos prudentes conforme a la palabra de Dios. Cuando tomemos una decisión tenemos que ser tan prudentes, tenemos que ser tan sabios, ¿verdad?, que tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Pero para que eso suceda tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Quiero que me acompañes a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti? Que estés preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, iglesia. Para toda buena obra. La toma de decisiones es importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a guiarnos, verdad?
Probablemente hoy en día estés pensando si cambias de trabajo, ¿verdad? Ayer platicábamos con Cheche y le decía, Cheche, vete a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero a veces probablemente fue el tema, ¿no? En base a la plática que a lo mejor no era tan seria, sino lo estábamos tomando como en juego, ¿verdad? Pero si realmente nos sentamos a analizar, y eso es lo que quiere el Señor hoy enseñarte o mostrarnos a cada uno de nosotros en la toma de decisiones, ¿verdad? Primero, no te precipites, porque a muchos o a varios de nosotros nos han dicho, vente para Estados Unidos, ¿verdad? Yo te pago, aquí me pagas y bueno, etcétera, ¿verdad? Ven y te ofrecen otro trabajo y bueno, si uno se precipita dice, sí, vámonos, ¿verdad? Pero nuestro primer punto es no te precipites y el segundo es sé sabio y sé sensato. ¿Y cómo vas a ser sabio y sensato? Bueno, meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Para que tú puedas ser bienaventurado, es decir, que tú puedas ser feliz, que puedas ser digno de ser feliz. Probablemente haya personas que hayan tomado una decisión errónea a lo largo de su vida, pero que el Señor quiere también enderezar esa vereda. En la toma de decisiones es importante que nosotros podamos entender primeramente lo que el Señor quiere para nosotros en base a la palabra de Dios, porque a veces actuamos conforme a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros? Y para eso quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 2. Vamos a leer bastante, iglesia, así es que estate preparado aquí con tu Biblia. Proverbios capítulo 2, verso 6. ¿Quién dice amén? Amén. Dice su palabra de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién viene? De Jehová. Pero ¿cómo lo vas a tener, iglesia, si no conoces su palabra? ¿Cómo lo vamos a conocer, verdad, si no meditamos en la palabra de Dios? El pastor en la mañana nos hablaba y decía, ¿verdad?, acerca de buscar al Señor a través de la oración, amén, para poder tener una conexión con el Padre. Y el Señor ha estado hablando a lo largo de la semana. La hermana Sani en su predicación en la semana también hablaba de esa conexión con el Señor, amén. ¿Sí, amén, hermano? Y el Señor hoy quiere llevarnos que no solamente en la oración, sino también, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, a mí me habló Dios. Y en la Biblia vamos a ver muchos casos, ¿verdad? Hay a quienes le habló Dios directamente, como a Gedeón, ¿verdad? Cuando el Señor lo escoge a Gedeón, ¿verdad?, él empieza a meditar, es decir, empieza a murmurar, empieza a hablar y dice, bueno, si yo voy, ¿verdad? Y tú, o sea, ¿quién eres? O sea, si eres tú, porque si eres tú, es ese Dios, ¿verdad? Y empieza a recordar lo que hizo por sus padres. Es decir, empieza a murmurar, es decir, que conocía la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios porque sabía lo que había hecho por sus padres. Entonces él empieza a murmurar, es decir, empieza a hablar. Y el Señor le empieza a responder, ¿verdad? Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Con 300 hombres, ¿a quién derrotó? A todo un ejército, ¿verdad? De madianitas, ¿verdad? Con 300 hombres. A veces no prestamos con atención a esos pequeños detalles. La palabra de Dios dice eso, que él empieza, no dice murmurar, ¿verdad?, pero empieza a preguntarse, ¿por qué nos ha pasado esto? Si tú eres nuestro Dios, el Dios, ¿verdad? Y empieza a recordar todo lo que hizo por sus padres, es decir, sus antepasados. Empezó a meditar porque conocía la palabra. Una persona que no conoce la palabra difícilmente va a saber lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando José fue tentado, ¿verdad?, por esta mujer, él no le dio tiempo de decir qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero él ya conocía el favor de Dios, ya conocía la palabra de Dios,
Y es por eso él sale corriendo. Es llevado esclavo. Y la hermana Joana en la semana nos predicaba también esta parte, ¿verdad? De cómo es que le da de comer a sus hermanos cuando él pudo tomar la decisión de haberlos desterrado y es más, hasta matado a cada uno de ellos. Por venganza propia, ¿verdad? Sin embargo, José fue un hombre que meditaba en la palabra de Dios, que conocía a Dios. Y él sabía, ¿verdad?, que él iba a recibir una bendición más grande a través de bendecir a sus hermanos sin tener que guardarles odio. Y a lo largo de la historia bíblica vamos a ver cómo es que el Señor se manifiesta en cada uno de todos estos personajes bíblicos que nosotros conocemos. Y hay a quienes les habla, ¿verdad? Hay quienes escuchan su voz, hay quienes lo ven. Hay quienes llega un ángel, ¿verdad? Así como llegó con José y María para decirles que iba a llegar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchas formas en el que el Señor puede manifestar su poder, en el que el Señor puede hablarte para que tú tomes una decisión. Pero si no conocemos la palabra, es decir, si no meditas en ella, si no la conoces, si no la estudias, si no la escudriñas, difícilmente podemos tomar decisiones sabias. ¿Quién dice amén? Punto número 3, no te dejes llevar por tu emoción. Quiero que me acompañes aquí en Proverbios capítulo 28. Disculpen que me tarde en buscarlo, pero se me olvidó mi tablet, así es que lo estamos haciendo manualmente. Proverbios, amén, capítulo 28, verso 26. Dice la palabra de Dios: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio, amén, y el que camina en sabiduría será librado. Y a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, y en la toma de decisiones es importante la emoción en el que estamos viviendo, porque probablemente enojado podemos tomar una mala decisión. Probablemente cuando estás en medio del problema con la esposa, podrías tomar la decisión de separarte, ¿verdad? De salir corriendo, de divorciarte, porque la emoción en ese momento es el enojo probablemente, y del enojo viene la soberbia y viene el orgullo. Y eso te empieza a llenar. Y si tú tomas una decisión en una emoción como esa, podría ser una decisión errónea, equivocada. Si tú estás demasiado feliz, demasiado alegre, ¿verdad? Dice que cuando estés alegre, no prometas tanto. Porque cuando uno está alegre, no hombre, ¿verdad? Te llenan el emocionalismo y prometes tanto que a veces ni siquiera lo puedes cumplir. Prometes tanto que está más allá de tus fuerzas, ¿verdad? ¿Quién ha prometido más allá de sus fuerzas? ¿Nadie? Pues debería de hacerlo, iglesia. Prometer más allá de tus fuerzas. Y ese punto quiero llevarte en nuestro último punto, ¿verdad? Pero aquel que promete más allá de sus fuerzas, dice también la palabra de Dios que será bendecido. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero que no sea a través de la emoción, sino que sea realmente porque has meditado en la palabra y has tomado una buena decisión. Amén. No te dejes llevar por tu emoción, y quiero que me acompañes ahí a Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, verso 10. Dice la palabra de Dios: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Es decir, tu emoción de flojera, ¿verdad?, te lleva a que no tengas la fuerza para poder cumplir lo que tú tienes que hacer en ese día. Amén. A veces nuestra emoción nos lleva tanto, ¿verdad? Probablemente hayas tenido un problema en el trabajo, llegamos a casa, a veces llegamos tensos, y el hecho de ver algo mal puesto, el hecho de ver que algo te molesta, algo te incomoda, ¿verdad? A veces en esa frustración, en ese enojo, explotamos con los hijos, explotamos con la esposa, ¿verdad? Porque venimos llenos de emociones, venimos llenos a lo mejor, ¿verdad?, o cargados de todo lo que escuchamos, de todo lo que pasamos en el día.
Yo recuerdo cuando salía a trabajar al distrito, me hacía 2 horas y media de ida, 2 y media de regreso, y bueno, era todo un trayecto, ¿verdad? Y a veces como esposas, a veces no entienden a los esposos, ¿verdad? Pero pasar por un trayecto de caminar, subirte a la combi, subirte al metro, caminar para llegar al trabajo, ¿verdad? Pasar el proceso con personas, con documentos, con archivos, con todo lo que tienes que pasar, ¿verdad? Y todavía de regreso tienes que volver a caminar, tomar el metro, volver a tomar la combi, caminar todavía para llegar a tu casa, ¿verdad? Y venimos cargados con todo eso, que a veces lo único que necesitamos es un pequeño respiro, ¿verdad? De 10, 15 minutos de podernos sentar, respirar y decir, ya estoy en casa, ya estoy en casa, ya estoy en casa, ¿verdad? Y empezar a meditar en la palabra. Gracias, Señor, ¿verdad? Y a veces como varones también nos falta eso a nosotros, ¿verdad? Meditar en la palabra. Pero si nosotros llegamos, y así como llegamos, ¿verdad? La esposa, oye, no, qué bueno que ya llegaste, porque fíjate que Grey no ha hecho la tarea, ¿verdad? Y fíjate que ayúdale a esto y que necesitamos hacer esto y uno ya está así como que, ay, no, ya. Y a veces por eso nos cargamos de problemas, ¿verdad? Entre matrimonios, ¿verdad? Y a veces el problema es tan pequeño que nosotros lo hacemos tan grande porque no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a tomarnos un respiro y poder meditar en la palabra de Dios. El consejo que yo te puedo dar en esta tarde, iglesia, es que cuando tú llegues cansado, estresado de un día largo, de un día, o probablemente en tu propia casa, ¿verdad? Porque también para las mamás es pesado poder estar en casa, poder estar con los niños, poder cambiarlos, llevarlos a la escuela, hacer de comer, lavar, planchar, ¿verdad? Siéntate 10 minutos, respira, y si puedes leer la palabra de Dios, te va a dar una tranquilidad, iglesia. 10 minutos, no te vayas a 5, no te vayas a 5 horas, 1 hora. Con 10 minutos que leas la palabra de Dios, te va a dar una tranquilidad. Y dice que va a renovar tus fuerzas, ¿verdad? Y te va a dar alas como las águilas. ¿Quién dice amén? Con 10 minutos, iglesia. Que tu emoción, déjala fuera. Tu emoción déjala ahí, déjala cargada, porque dice la palabra de Dios: venid a mí todos los cansados y todos los cargados, que yo los haré descansar. Y esa palabra, si no la entendemos, iglesia, difícilmente Él nos puede dar ese descanso. Dice, venid a mí. ¿Cómo vas al Señor? A través de la oración, a través de la lectura. ¿Cómo vas al Señor? ¿Cómo vas al Señor? Con una alabanza. Entonces, escudriña esta palabra. Dice, venid a mí. ¿Cómo podemos ir al Señor? A través de la oración, a través de una alabanza, a través de la lectura. Amén. Venid a mí todos los cargados y todos los cansados, porque yo. Entonces el Señor nos hará descansar. Pero a veces no estamos acostumbrados a eso, iglesia. Tú puedes estar cansado, puedes estar cargado, y lo primero que haces es, ay, ya, déjame tranquilo y vete para allá y no me molestes, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Nos olvidamos de este pequeño versículo, pero que es tan grande, que nos olvidamos de meditar en su palabra. Cosas tan pequeñas, tan simples, que pueden hacer una gran diferencia. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Dice, habla con personas confiables, que es lo que estábamos hablando. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 12. Dice la palabra de Dios: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, ve con personas confiables. Si nos vamos al verso 11, dice, cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, toda aquella persona, ¿verdad?, que necesita de Dios, es aquella persona que no está sana. O sea, tú y yo podríamos estar heridos internamente. ¿Cómo te haya traído el Señor? Bueno, cada quien tiene su testimonio, ¿verdad?
Las personas piensan que aquí viene pura gente sabia, prudente, ¿verdad? Y no es cierto. Venimos los más insensatos, venimos los más imprudentes, pero el Señor nos ha cambiado. Cuando tú recibes a Cristo y das un paso, ¿verdad? El Señor te cambia. Pero si tú sigues siendo la misma persona soberbia, la misma persona desobediente, la misma persona enojona, ¿verdad? Es que el Señor aún no te ha cambiado, iglesia. Entonces no dejes de venir, ¿verdad? Porque muchas personas también se alejan, ¿verdad? Sé sabio y no te fíes en tu propia prudencia, dice el Señor. El Señor quiere darte sabiduría a través de la toma de decisiones. Que la decisión que tú tomes, ¿verdad?, sea guiada a través de la meditación para que tú puedas ser bienaventurado. Quiero que me acompañes a Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11, verso 4. Dice la palabra de Dios: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Es decir, tampoco tardes mucho en meditar en la palabra de Dios. Escudriña la palabra, conoce la palabra, y cuando tomes una decisión, probablemente, ¿verdad?, no sea la decisión correcta o sea la decisión correcta, pero sobre todas las cosas, que sea tu decisión, porque tu decisión es la que te va a llevar a la bendición o te puede llevar a la destrucción, ¿verdad? Y a veces tardamos tanto en tomar una decisión que podrías no ser bendecido. A veces hay personas, ¿verdad? Yo escuché a muchas familias decir, con esta nueva reforma educativa, llegué a escuchar a personas que decían: voy a cambiar a mis hijos de escuela en una escuela particular. Hay quienes escuchaba decir: yo les voy a enseñar y yo les voy a darle el programa para que ellos hagan sus exámenes, para que no tengan que aprender de esto, ¿verdad? Son decisiones importantes que hay que tomar en la vida. He escuchado personas decir: voy a cambiarme de trabajo. He escuchado personas decir: tengo que, ¿verdad?, irme a los Estados Unidos para poder tener dinero. Son decisiones importantes que van a llevar, ¿verdad?, a tu vida a una dirección, y toda decisión que tú tomes tiene una consecuencia. Puede ser buena o puede ser mala. Pero dice la palabra de Dios que no te tardes, ¿verdad?, en tomarla, y no te fíes, ¿verdad?, en tu propia prudencia, sino confía en el Señor que te dé sabiduría. Y aquí en el verso 4 nos dice: el que al viento observa no sembrará. Es decir, que hay personas que se tardan pensando en tomar una decisión. A ver, la tomaré, no la tomaré, lleva una semana, 2 semanas, y cuando ves, la decisión ya te se tomó sola, ¿no? Porque tú podrías haber dicho: voy a cambiar de trabajo, y en tanto lo estás pensando, y sí, Señor, será lo correcto, no será lo correcto, ¿verdad? Probablemente esa decisión, ¿verdad?, te lleve a que te hablen o cuando tú llegues: ay, no, sí, ya voy a cambiar de trabajo, sí quiero el puesto. ¿Qué crees? Ya lo ocuparon la semana pasada, ¿verdad? Y también dice la palabra de Dios: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Si estás pensando entre si está bien o está mal, probablemente la bendición también se vaya, ¿verdad? No tardes en tomar una decisión, iglesia. Pero para tomar una buena decisión tienes que meditar en la palabra, tomar decisión en base a la palabra de Dios. Escudriña la palabra. Y estos puntos no son una receta mágica, no, tampoco no te van a salvar la vida, ¿verdad? No te van a hacer que llegues a tomar una buena decisión. A veces podrías tú pensar que es una buena decisión, podrías tú pensar que es lo que realmente quiere el Señor, pero eso solamente lo vas a notar, ¿verdad?, cuando tú ya estés tomando esa decisión, pero por ti mismo. Te vuelvo a repetir: toda decisión que tú tomes trae una consecuencia, ¿verdad? Dice: toda acción tiene una reacción. Y esa es una ley física, pero también es una ley, ¿verdad?, en lo moral, en lo espiritual. Toda acción tiene una reacción. Todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia, ya sea buena o sea mala.
Entonces esto no es una receta mágica para decir, esta es la toma de decisiones. Y no, pues tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto. No. El Señor nos dice ahí en el libro de los Salmos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero dice, ¿verdad?, que medita en su palabra, es decir, en la ley de día y de noche. ¿Cuánto tiempo le inviertes a la lectura, iglesia? A la lectura bíblica, ¿verdad? Porque puedes leer otras cosas, pero a la lectura bíblica. ¿Cuántas veces te dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo? Porque hay quien se para tarde y vámonos, ¿verdad? Y regresa, llega cansado, se baña y se duerme. ¿Le diste tiempo al Señor? Regálale 5, regálale 10 minutos, pero regálaselos. Y el Señor te va a regalar más cosas, iglesia. Es impresionante cómo se mueve el Señor a través, ¿verdad?, de su palabra. Medita en ella, guárdala, atesórala, pero búscalo de día y de noche. Quiero que me acompañes a la segunda carta a los Corintios. Quiero terminar con esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Y en esta semana de primicias, el Señor, ¿verdad?, nos da muchas lecturas, pero si tú no meditas, si tú no buscas, si tú no lees, si tú no te instruyes, difícilmente vas a saber, ¿verdad?, lo que es tomar una buena decisión. En esta semana de primicias, probablemente tú te viste impulsado por un comentario de alguien aquí en la iglesia para decir, sí voy a dar mi primicia, o no la voy a dar, ¿verdad? Mencionaba el hermano Pablo también en su predicación y decía, hay personas que no dan, pero murmuran, pero de lo malo, ¿verdad? No de su ley, murmuran de lo malo, ¿verdad? Y decía él, y van a decir, ya van a empezar a pedir, y esto, y el otro, ¿verdad? En esta semana de primicias, hoy es un día, ¿verdad? Y es el último día de primicias. Y yo te quiero preguntar, iglesia, ¿tomaste una decisión? ¿Ya tomaste una decisión? ¿Vas a dar una primicia o no vas a dar una primicia? Y esa es una decisión importante. Y quiero llevarte a esta parte porque es una semana de primicias, ¿no? Y el tema en sí es la toma de decisiones en este año. Pero como es una semana de primicias, también es tiempo de meditar, ¿verdad? Si es bueno dar mi primicia o no. Si leíste la palabra, o cómo es que meditaste, o cómo es que llegaste a esa conclusión de decir, sí, entro a la bendición o no entro a la bendición, ¿verdad? ¿En base a tu prudencia o en base a la sabiduría que Dios que quiere dar? ¿Meditaste en la palabra? Porque probablemente toda la semana escuchamos, más bien todo el mes, ¿verdad? Viene la semana de primicias y prepárate, ¿verdad? ¿Y cuánto vas a dar? Y esto, ¿verdad? Y el otro. Y cuando uno dice aquí, ¿verdad?, uno de los puntos, que si es emocional vas a decir, no, sí, yo le entro con todo, ¿verdad? Probablemente alguien en la semana predicó tan bonito, ¿verdad?, que te llena de emoción y dices, ahí están, yo no tenía, pero ahí están mis 3,000 pesos, ¿verdad? Es una emoción también. Pero si tú tomaste una buena decisión, ¿cómo la tomaste, iglesia? ¿Cómo tomaste tu decisión de no dar? ¿O cómo tomaste tu decisión de dar? ¿Y cuánto vas a dar, verdad? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿En base a tu prudencia o en base a la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios aquí en 2 de Corintios capítulo 8. Quiero que me acompañes a leerlo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas
de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad ¿de quién? Por voluntad de Dios. Yo veía este pasaje. ¿Cómo es que esta iglesia de Macedonia, verdad? En la semana he tenido la bendición de escuchar a mis hermanas de panderos con el libro que están leyendo. Y no es porque esté de chismoso, sino porque ahí vivo, ¿verdad? Ahí vivo, las niñas ya están en su cuarto, y aunque mi esposa lo haga en su cuarto, yo ocupo la pequeña salita que tenemos ahí, ¿verdad? Y mientras ella está en eso, yo estoy en mi devocional. Pero de pronto me interesa, ¿no? Porque se escucha, y aunque cierre la puerta, se escucha porque le sube todo el volumen, ¿no? Entonces he escuchado lo que a lo largo de estos capítulos que han estado viendo, ¿verdad? Lo que el Señor ha hablado, no solamente a sus vidas, sino también a la mía. Es de bendición. Pero la hermana Leslie decía algo importante, ¿verdad? Decía, a veces no tomamos tan importante la geografía, ¿verdad? De estudiar el lugar, y eso es importante. Y yo rescaté que esta parte que dice que la iglesia de Macedonia estaba al norte de Grecia, la parte de sur era llamada Acaya, y la ciudad de Corinto estaba en la región de Acaya. Y dice que Pablo escribe sobre el ejemplo que vio en la iglesia de Macedonia, ¿verdad? Y es importante la región porque en la historia que redacta dice que esta parte de la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Era una iglesia pobre, iglesia. Y si leemos su palabra, dice, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿Qué se les dio? La gracia de Dios. Que en grande prueba de tribulación, es decir, esa iglesia era una iglesia pobre, sumamente pobre, porque la historia redacta que la iglesia romana había despojado, ¿verdad?, de todas sus riquezas a muchas de estas ciudades, a muchos de estos lugares, los había despojado de sus riquezas. Y no es de sorprenderse que por eso hoy en día también, ¿verdad?, es una de las ciudades más ricas. Pero eso lo lees a través, ¿verdad?, de la lectura, y te das cuenta, bueno, ¿quién era la iglesia de Macedonia? ¿Dónde estaba ubicada? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué era tan pobre? Bueno, había sido saqueada. Mas sin embargo, ¿verdad?, en su viaje misionero de Pablo va caminando a través, ¿verdad?, de las diferentes ciudades que el Señor lo va llevando para llevar bendición, pero a otros lugares. Pablo va caminando y va llevando palabra y va y quiere recibir fondos, ¿verdad?, para llevar a todavía lugares más pobres que y quiere recaudar fondos para poderlos llevar. Y yo dije, ¿por qué Pablo? ¿Por qué le pide salir de Macedonia? Pero debo repetir, si no meditamos en la palabra, si no la escudriñamos, difícilmente podemos entender, ¿verdad?, quién era la iglesia de Macedonia. Y Pablo no les estaba pidiendo, iglesia. Quiero que me acompañes aquí, dice en el verso 2, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas ¿de qué? De generosidad. En la semana también se habló de ser generoso. Justamente fue el viernes el tema de generosidad, ¿verdad? Estaban en una prueba de tribulación, pero tenían una abundancia de gozo. Y dice que en su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Y dice el verso 3, dice cómo Pablo es testigo de esto. Y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice, han dado, siendo una iglesia pobre.
pidiéndonos con muchos ruegos. Es decir, Pablo no les está pidiendo, la iglesia de Macedonia le está rogando a Pablo dar. Pablo no es el que les pide, iglesia. Ellos son los que ruegan, los que le piden fervientemente que le sea aceptada esa ofrenda. Y me venía a la mente esta viuda, ¿verdad? Que derrama, ¿verdad? Esta persona que derrama este perfume, ¿verdad? Que era tan caro. Era una persona pobre, pero era lo único que tenía y era un perfume tan caro. Nadie se lo pidió, pero ella, ¿verdad? Ella lo ofreció con agrado. Y dicen por ahí, ¿verdad? Que los que más tienen son los más codos, ¿verdad? Pero a veces los que menos tienen son los que más se fijan. Y son los que dicen, ay, pues si el hermano tiene, pues él que dé, ¿verdad? Que le pidan a él que dio, a él que estudió, a él que tiene una carrera, a él que tiene un buen trabajo, a él que tiene un negocio. Y así nos la pasamos, iglesia. Y yo veía cómo tomaron una decisión importante. Y dice en el verso 3, dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, iglesia. Es decir, para que tú puedas ser, ¿verdad?, una persona que da, una persona bendecida, una persona, ¿verdad?, que quiere participar, primeramente te tienes que dar al Señor. Tienes que entregarle tu vida a Dios. Tienes que leer su palabra, tienes que orar. Tienes que entregarte a Dios. Y Pablo es testigo de ello. ¿Y cómo es que estas personas, siendo tan pobres, han tomado una decisión? Bueno, porque han meditado en la palabra de Dios, porque primero se dieron al Señor. Y la decisión que tomaron, iglesia, cambió el rumbo de sus vidas. Dice que dieron más allá de sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. Y esto es lo que te mencionaba y esto es a lo que quería llegar, ¿verdad? ¿Tú has dado más allá de tus fuerzas? Tú puedes decir en esta tarde, ¿verdad? Probablemente ya diste un sobre y tú le pusiste ahí, es un ejemplo, ¿verdad?, 100 pesos. Tú puedes dar hoy más allá de tus fuerzas. Agarrar una hoja y decir, voy a dar 200 pesos. Probablemente tu primicia de este año eran 1000. ¿Puedes dar más allá de tus fuerzas? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Cómo vas a tomar esa decisión? ¿Conforme a tu prudencia o conforme a la sabiduría de Dios? Porque hay quienes también se guardaron, ¿verdad?, el derecho de decir, pues yo también voy a dar. Y están en todo su derecho de decir, esto no es para mí. Dar primicias, yo no creo en primicias, no pasa nada, iglesia. No vas a ser juzgado, no vas a ser criticado, no va a haber una lista que diga quién sí dio primicias, quién no dio primicias. Yo creo que eso está de más, porque el Señor mira tu corazón. No va a haber una lista que diga tal hermano dio tanto, tal hermano dio tanto, tal hermano dio tanto. Yo creo que estaría de más, iglesia, porque el Señor quiere conocer tu corazón. ¿Qué decisiones estás tomando y qué decisiones vas a tomar a lo largo de este año? ¿Están basadas en Dios? ¿Te imaginas la decisión que tomó nuestro Señor Jesucristo? Porque Él tuvo la opción, iglesia, y yo lo veo en muchos de los pasajes, ¿verdad?, de los evangelios. Él tuvo la opción de no poder subir a esa cruz. Tuvo la opción
de no poder ser arrestado, haber escapado. Tuvo la opción de recibir lo que Satanás, ¿verdad?, lo había tentado. Tuvo muchas opciones. Pero ¿cómo tomó sus decisiones? En base a la palabra de Dios. Porque dice, ¿verdad?, que aún siendo Dios, Él no estimó ser igual a Dios, ¿verdad? Él siendo Dios no estimó ser igual a Dios. Y tomó la decisión más grande e importante de su vida: dar la vida por ti y por mi iglesia. Y dio más allá de sus fuerzas, porque en su fuerza carnal Él hubiera salido corriendo. Él hubiera dicho: vámonos de aquí. Porque también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta parte es importante en una toma de decisión. Y dice: Señor, ¿verdad?, le pide, ¿verdad?, hazme pasar de esta copa, ¿verdad? Él pudo tomar la decisión, ¿verdad?, simplemente de no pasar por todo ese sufrimiento. Pero Él tomó la decisión más importante, no solamente de su vida, sino de todas nuestras vidas, iglesia. ¿Qué le estamos dando al Señor? Y no hablemos de lo económico, iglesia. No hablemos, ¿verdad?, del dinero, no hablemos de ser prosperados. Pero ¿quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres sentirte acreedor de esa felicidad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en su ley medita de día y de noche. Esta iglesia había meditado en la palabra de Dios. Y nos lo dice desde el principio, ¿verdad? Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Porque ellos habían recibido primeramente al Señor. ¿Tú te imaginas ser pobre y todavía querer dar a alguien? Yo sé que probablemente hoy tú no tengas iglesia. Yo sé que tú a lo mejor hoy dices: no, pues no tengo mi primicia porque pues ando quebrado, ¿verdad? Decía la hermana Joana el día viernes ese versículo hermoso que dice: probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Prueba al Señor. Ponte de pie, iglesia. Si hoy tú estás y tomas una decisión en tu vida, estas son las decisiones importantes que pueden cambiar tu vida: el seguir a Cristo o no seguir a Cristo, el meditar en su palabra o no meditar en su palabra. Verso 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y esa obra de gracia sigue hasta el día de hoy, iglesia. ¿Tú puedes dar más allá de tus fuerzas? Si tú hoy tomaste la decisión de no dar, medita en ello. Probablemente hoy se dio una fecha y dijeron: hoy es el último día. Yo quiero invitarte a que tomes una decisión, que medites en la palabra de Dios, que medites, ¿verdad?, en lo que tú puedes darle al Señor. Y si tú tienes a bien tomar una hoja, llevarte a la casa, o tomar una horita y ponerle: no tengo, pero poner la cantidad, tú sabrás cuándo la das, iglesia. Medita en la palabra de Dios. Toma decisiones con sabiduría. Toma decisiones con temor de Dios. Hay cosas que a veces tomamos decisiones que sabemos que están mal. ¿Y cómo te das cuenta que están mal? Porque redarguye tu corazón. Tú puedes decir: esta es una buena decisión, ya lo medité, ya lo busqué, ya escudriñé la palabra,
ya el Señor ya me habló, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo te redarguye, quiere decir que probablemente es una mala decisión. Esto no es una receta mágica. Pero el libro de los Salmos comienza diciendo esto, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ¿verdad? Y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Es un año importante, es un año en la toma de decisiones en la que tú puedes leer la palabra de Dios, puedes acercarte a Él a través de la oración. Busca a Dios, iglesia. Quiero que inclines tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, queremos darte la gloria y la honra, Padre. Queremos agradecerte, Señor, por este tiempo. Queremos darte las gracias, Señor, porque a lo largo, Señor, de nuestras vidas, Padre Santo, hemos visto tu mano poderosa. Queremos pedirte, Señor, que a través, Señor, de tu palabra podamos tomar buenas decisiones, podamos, bendito Padre, Señor, acercarnos más a ti. Queremos pedirte, Señor, que seas tú, Señor, en cada una de nuestras decisiones que tomamos a lo largo de este año, Señor, ya sea grande o sea pequeña, Señor, seas tú tomando el control, Señor, que podamos, Señor, ser prudentes, que puedas darnos sabiduría, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús.